Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como iglesia, como familia, como pueblo de Dios, a dejarnos iluminar por el Evangelio de este jueves después de ceniza, de este jueves después del miércoles de ceniza. Pues bien, queridos míos, vamos a hacernos esas preguntas que siempre solemos hacernos a la hora de reflexionar sobre el Evangelio. Primera pregunta: ¿en qué contexto estamos? Estamos en un contexto de enseñanza. Jesucristo, nuestro Señor, propone a sus discípulos una enseñanza. Y esta enseñanza es de entrega, de sacrificio, pero para luego obtener una victoria, una ganancia. Y atención con la conclusión a la que vamos a llegar en este Evangelio, que es ganarnos a nosotros mismos para el reino de los cielos. Así es, queridos míos, ganarnos a nosotros mismos con la fuerza de Cristo Jesús para el reino de los cielos. Pero ¿por qué dice algo así, Padre Juan Felipe? Pues si vas leyendo el Evangelio te vas a encontrar al final esta frase de Cristo Jesús: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si se pierde, si se arruina a sí mismo? Quiere decir que nosotros con nuestras acciones podemos ganarnos a nosotros mismos con la fuerza de Cristo Jesús para el reino de los cielos. Por eso habla también de negarse a sí mismo. Asimismo. Pues bien, queridos míos, vamos a continuar. Entonces, por tanto, estamos en este contexto de enseñanza apostólica y es una enseñanza de entrega, de sacrificio para obtener una ganancia, una victoria que somos nosotros mismos con la fuerza de Cristo Jesús para el reino de los cielos. Muy bien, segundo punto: ¿a qué personajes encontramos en este Evangelio? Encontramos a Jesucristo nuestro Señor, siempre preocupado por darnos una instrucción, una enseñanza para la vida eterna y no para arruinarnos ni destruirnos. Maravillosa es esta enseñanza de Cristo Jesús. Es lo que más me ha llamado la atención de este Evangelio. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina el Evangelio? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde, si se arruina a sí mismo, prácticamente si se destruye a sí mismo? Muy bien, vamos a continuar. Los personajes: Cristo Jesús, siempre preocupado de nosotros, de su iglesia, de su esposa, de su rebaño, siempre preocupado. Muy bien, vamos a continuar. Este es uno de los personajes, Jesucristo nuestro Señor. Por otra parte, tenemos a los discípulos y luego tenemos al hombre de hoy, a ese hombre del día a día que busca con afán obtener, amasar riquezas. Cuidado, queridos míos, porque esto siempre hay que matizar. Por supuesto que una familia, por supuesto que el hombre, por supuesto que las mujeres, por supuesto que todo el mundo tiene derecho a una vida holgada, a una vida cómoda, pero pasándola por la criba de la voluntad del Padre, para así ganarnos a nosotros mismos con la fuerza de Cristo Jesús, ganar ese reino de Dios y luego construir todo lo demás. Buscad primero el reino de Dios y luego todo se os dará, pero por añadidura. Muy bien, vamos a continuar. Estos son los personajes: Jesucristo nuestro Señor, tenemos a los discípulos y tenemos al hombre del día a día, al hombre de hoy. Tercer punto: ¿cuáles son los diálogos que encontramos en este Evangelio? Los diálogos, las palabras expresadas por Jesús de Nazaret son maravillosas, porque Él, invitando al seguimiento, a esa vida de entrega y de sacrificio, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, luego tome su cruz cada día y sígame. Atención con este cada día, porque es muy importante, queridos míos, de que cada minuto, cada día de nuestra vida sea consagrada a Cristo Jesús, para gloria del Padre Eterno. Padre Juan Felipe, pero ¿cómo consigo algo así? Muy sencillo, lo que en muchas ocasiones he comentado. Cuando te despiertes, pues haz la señal de la cruz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesucristo nuestro Señor, te ofrezco este día bendecir los alimentos, y al final de la jornada, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Jesucristo nuestro Señor, te entrego este día con mis triunfos, con mis logros, con mis éxitos, con mis fracasos, con mis pecados. Eso es consagrar nuestra vida a Cristo Jesús y tomar nuestra cruz cada día. Y recordad que ya os di algunas pistas para entender bien esta frase de tomar la cruz.
la cruz de nuestra pareja, la cruz de nuestra profesión, la cruz de nuestros ojos, siempre tomar nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades en el nombre de Cristo Jesús. Soy universitario, pues tomo mi cruz cada día. ¿Qué quiere decir? Que cada día me levanto y voy a estudiar en el nombre de Cristo Jesús y para gloria del Padre. Muy bien, también hemos escuchado una expresión que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y luego me siga. Atención, negarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos traducir esto en el día a día de nuestra vida? Pues os propongo algunas claves, algunas pistas. Una de ellas, en lo que respecta a Dios. ¿Cómo nos negamos a nosotros mismos en lo que respecta a Dios, al Padre Eterno? Muy sencillo. Ir adquiriendo la costumbre, sobre todo a la hora de tomar decisiones importantes, preguntarle al Padre Eterno, Padre Eterno, esta es tu voluntad. Nos lo enseñó Cristo Jesús en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es muy importante, queridos míos, que nosotros cribemos todo por la voluntad de Dios. Al principio cuesta, queridos míos, y cuesta horrores, porque no hemos tomado esa decisión de seguir a Cristo Jesús. Yo lo digo desde mi propia experiencia como seguidor de Cristo Jesús y ahora como sacerdote. Al principio cuesta horrores, queridos míos, pasar todo por la criba de la voluntad de Dios. Padre Eterno, tú quieres que continúe con estas amistades. Eso cuesta, queridos míos, y en esa criba hay derramamiento incluso de sangre, porque muchas veces tenemos que despegarnos de amistades, de hábitos que efectivamente no son para nada del agrado de Dios, no son su voluntad y que nos destruyen, que nos arruinan a nosotros mismos. Entonces, queridos míos, esta es una manera de negarnos a nosotros mismos en lo que respecta a nuestra relación con el Padre Eterno. Padre Eterno, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu querer? Y entonces, queridos míos, irán pasando los días y ya no será tan gravoso este ejercicio, pero siempre es importante tener esa criba. Aunque nosotros ahí en la recámara digamos y pensemos, vale, yo le estoy preguntando a Dios cuál es su voluntad, pero efectivamente yo voy a ir por aquí. Pues no te preocupes, porque queridos míos, tarde o temprano el Padre Eterno te irá reconduciendo a eso que Él te pide y que tú sabes que es lo que te conviene. Pero por eso es importante repetirlo siempre, aunque yo sé que me voy a salir con la mía, yo sé que esto no me conviene, yo sé que esto no es la voluntad de Dios, pero no lo dejes de preguntar, porque de pregunta en pregunta, de plegaria en plegaria, pues nos vamos encarrilando en esa voluntad y en ese querer del Padre Eterno, siempre con la fuerza de Cristo Jesús. Otra manera de negarnos a nosotros mismos ahora en lo que respecta al prójimo. Mira, un consejo que te doy, es muy fácil darle rienda suelta a la lengua para hablar de los demás, pero es facilísimo, o sea, eso es parte natural de nosotros, tenemos una facilidad para hablar mal del prójimo, para destrozar a nuestros hermanos, pero es que tenemos motivos suficientes para destruir, hacer añicos y pedazos a nuestros prójimos con nuestras lenguas. Queridos míos, no tenemos motivo. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Entonces, a lo que iba, una manera de negarnos a nosotros mismos es muy fácil. Cuando estemos con una persona dialogando, estemos en una mesa que por lo general es en la mesa cuando estamos sentados después de comer, que empieza la lengua a convertirse en una serpiente. Pues cambia de conversación, habla del fútbol, habla de la Fórmula 1, incluso ahí sí que pegaría, yo qué sé, tal artista, aprovecha el móvil, busca ahí imágenes de Google, cómo pasó este artista, esta cantante por la alfombra roja, caramba, mira, este vestido está muy bien, es modesto, es decente, cambia la conversación, huye de esa situación. Y también, queridos míos, cuando te encuentres a alguien
que quiere buscarte la caída. Una expresión que he escuchado acá en España, no recuerdo haberla escuchado en Colombia, que es intentarle serruchar el piso a alguien. Bueno, pues cuando te encuentres a alguien que en Colombia diríamos que te la quiere montar o que te quiere serruchar el piso, pues pregúntale por otra cuestión. Cuando venga a atacarte, pregúntale, oye, ¿cómo está tu hijo? Ah, me di cuenta que tu hija estaba intentando ingresar, haciendo pruebas para ingresar a la universidad. ¿Lo consiguió o no? Y así, queridos míos, por supuesto que esto no siempre se consigue. Por eso invocamos la asistencia de los santos, San Ireneo de León, San Cipriano de Cartago, etc. Pero, queridos míos, por lo menos es una manera de negarnos a nosotros mismos. Recuérdalo, pregúntale al Padre Eterno cuál es su voluntad, cuál es su querer. Así te niegas. ¿Cómo más te niegas? Cambiando la conversación cuando veas que vas a comenzar a hablar mal del prójimo o que otro va a comenzar a hacerlo, y también cuando alguien venga a buscarte pelea, a buscarte problema y que tú sabes que lo único que viene a buscar es una confrontación, un enfrentamiento, cambia de tema. Pregúntale por su padre, pregúntale por su madre. Fijaros, y esto nos viene muy bien a nosotros los cristianos porque continuamente están buscando burlarse de nosotros. Nada más hace poco me comentaba una amiga que alguien le decía, ay, ¿tú qué hablas con Dios? Entonces, ¿qué hace uno, queridos míos? Bueno, sin ir muy lejos, a mí me preguntaron que si yo me creía todo lo que predicaba. Entonces, claro, uno escucha estas preguntas, que mi experiencia será la de más de uno de vosotros, ¿y qué hacemos? Pelear, entrar en polémica, sí, Dios me escucha. No, queridos míos, es el momento de cambiar la conversación. Oye, has aprovechado las rebajas del Corte Inglés, has aprovechado las rebajas del Éxito, un almacén de cadena en Colombia. Cambia la conversación, porque si no, queridos míos, es una fuente de pecados para nosotros y para los demás. Esta es una manera de negarnos a nosotros mismos. Pues bien, queridos míos, era lo que os quería proponer en este día. Bueno, cuarto punto. ¿Qué elemento visible, tangible, concreto encontramos? La cruz. Y también, ya lo hemos mencionado, ese cada día. O sea que no estamos, por supuesto que hay personas que llevan cruces muy pesadas. Una ceguera, una silla de ruedas, personas con parálisis, que hace poco me encontré yo con una mujer que tenía prácticamente la mitad de su cuerpo con cierta parálisis y apenas se podía caminar, que por cierto aprovechemos para rezar por ella. No digo su nombre por motivo de privacidad, pero encomendémosla en nuestras oraciones. Entonces, queridos míos, hay personas a nuestro alrededor que llevan cruces muy pesadas, pero luego estamos varios, de momento, pues que no estamos tan mal. Bueno, pues tomemos nosotros esa cruz del cada día, hacerlo todo en el nombre de Cristo Jesús. Pues bien, queridos míos, esa era mi reflexión para vosotros en este día. Así que terminamos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima.